La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Hay en nuestra historia un hombre que supo llorar una muerte de modo inolvidable. El ritmo de su llanto nos ha mecido desde niños a todos. Hablo de Jorge Manrique, que al querer inmortalizar con sus coplas a su padre, se inmortalizó él mismo y demostró una vez más una verdad muy española, que la muerte es el único camino de la inmortalidad, que la larga vida de la fama crece tras la puerta de la muerte, que tenía razón Américo Castro cuando dijo que la virtud ejemplar española es una extraña maestría de vivir en la nada sin aniquilarse en ella. Es la sosegada voz de Antonio Gala, presentando uno de esos programas de paisajes con figuras de televisión española, en donde se nos hablaba de una de las figuras precisamente más emblemáticas de la historia de la literatura española, Jorge Manrique. A él vamos a dedicar el cronovisor en nuestro programa de hoy, aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, junto con Jesús Callejo. Jorge Manrique ha marcado un poco el antes y el después, una persona previa a ese renacimiento. Estamos en el siglo XV, poco antes de la eclosión cultural renacentista, y tocando temas que también enraizan con nuestro pasado y con nuestro mundo ancestral más atávico, ¿no? El mundo de la muerte. Sin embargo, él publicó, mejor dicho, él escribió, porque nunca llegó a haber publicada en ninguna de sus obras, muchísimas cosas más. Y algunas de ellas son las que nos van a sorprender en este cronovisor dedicado a Jorge Manrique, pero como siempre será uno más entre los muchos temas que vamos a tratar en este programa, en el que como siempre intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Hoy nos adentramos en el mundo de la literatura, que también tiene su historia. Vamos a hablar de la figura de Jorge Manrique en este cronovisor, en esta máquina del tiempo, junto con Jesús Callejo. Hablaremos también de la figura de Sigmund Freud, a partir de un proyecto, la creación de un cortometraje que nos va a acercar no solamente a su realidad histórica, sino a su enfermedad, algo que marcó sus últimos años de vida y que quizás le hizo reflexionar sobre algunos aspectos de la vida, de las creencias, del mundo que le rodeaba, pues pocos años antes de fallecer en ese entorno al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En nuestra sección Sala de Cine, Guillermo Balmori nos traerá la figura de Charlton Heston y hablaremos de algo que necesitamos todos: felicidad, historia de la felicidad, cómo el ser humano a lo largo de los siglos, desde prácticamente la prehistoria hasta nuestros días, ha marcado su existencia vital con la necesidad de hablar y de sentir esa felicidad. Como siempre, serán muchos más temas los que tratemos aquí en Ser Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues aquí, vestido de nuestras mejores galas poéticas. En este caso, pues fíjate, nos vamos a la Edad Media, que yo creo que también era una edad esplendorosa, por mucho que hayan dicho que era una edad oscura. Todo lo contrario. Y ya verás tú qué personaje traemos. De oscuridad nada, ¿no? Yo creo que los que dicen que es una época oscura de la historia son una
panda de tristes, sobre todo porque no conocen bien la magia de este momento histórico. Vamos a viajar, como decías, al siglo XV y sobre todo no conocer la literatura, el arte, la arquitectura, la música de esta época, que de oscura no tiene nada, ¿no? Como bien, a ver, la figura de Jorge Manrique tampoco es que sea la alegría de la huerta, tampoco hay que decirlo así, ¿no? Pero es una época brillante, desde luego, ¿no? Es una época brillante. A ver, la Edad Media tuvo una duración muy larga, 1000 años. Es verdad que hubo siglos oscuros, posiblemente el siglo más oscuro de la Edad Media fue el siglo IX, pero fuera de ese siglo, en general, fue épocas de progreso, de muchos adelantos, y de hecho, cuando surge el Renacimiento y con él la Edad Moderna, surge precisamente por todos los logros que se habían acumulado a lo largo de la Edad Media. Eso no lo olvidemos. Y es verdad que a lo largo de la Edad Media hubo auténticas luminarias. Ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Del califato de Córdoba. Córdoba fue un emporio de belleza, de cultura, de lujo, de sofisticación en aquella época, y estamos hablando del siglo X, ni más ni menos. En fin, que en esta época, y sobre todo en España, que es a la época que vamos ahora, ¿no? Para rememorar la figura de Jorge Manrique. Por cierto, Jorge, que era muy llamativo, porque no era habitual ese nombre, Jorge, en aquella época, ¿no? En esta época de final ya de la Edad Media. Y Jorge Manrique representa precisamente a ese personaje donde se juntan dos factores, o dos, vamos a llamarle dos habilidades. Por una parte, guerrero, él fue un soldado, participó en varias trifulcas, luego las comentaremos, y él fue escritor. Y de hecho es muy conocido, como sabes, por las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Claro, es la más conocida, pero bueno, él escribió bastante más. No tiene una producción literaria muy amplia, estamos hablando de unas 40 o 50 composiciones poéticas, pero lo suficiente como para pasar a la posteridad. Pero sobre todo porque representa un ejemplo muy genuino de la literatura del siglo XV. Nos ponemos en contexto, si te parece. Anteriormente ya surgió el mester de juglaría, en fin, los clásicos juglares, que prácticamente ellos no ponían nada por escrito. Estamos hablando del siglo XIII, casi todas eran obras anónimas, y en el siglo XIV les sucede el mester de clerecía, es decir, ya estamos hablando de clérigos. Ya sabéis que la cultura sobre todo se desarrollaba en monasterios, y ahí está Gonzalo de Berceo, ahí está el Acipreste de Hita, con autores y con obras más o menos conocidas. Y en el siglo XV se da eso, se da esa característica donde se pierde un poco los autores anónimos, ya empiezan a poner nombre y apellido, como en este caso Jorge Manrique. Ya había, en el siglo anterior, ya había figurado también el Marqués de Santillana, había estado también Enrique de Villena, el infante don Juan Manuel. Es decir, son nobles que buscan a escritores reconocidos, o bien los propios nobles se convierten también en escritores. Entonces, esto es una variante muy significativa de este siglo XV, de este pre-renacimiento, que es fundamental en la literatura. Entonces, ese mester de clerecía es el que da paso a Jorge Manrique y a otros autores. Acuérdate que en el siglo XV es donde se produce una de las grandes obras, ¿no? Estamos hablando de La Celestina, de Fernando de Rojas. Mal atribuida a Fernando de Rojas, porque realmente el autor fue Rodrigo Cota. Algún día hablaremos de los auténticos autores de estas obras de la época. Y Jorge Manrique, pues evidentemente como guerrero, como persona muy implicada en las batallas, incluso en las guerras civiles que hubo en aquel momento, pues también tenía tiempo para hacer sus pinitos literarios. Y esos pinitos literarios es lo que le ha hecho pasar a la posteridad. Muy bien, Jesús, desde luego que es un personaje que merece la pena, ¿no? Recordemos, nació en Santa María del Campo Rus en 1440 y falleció en esa misma localidad de Cuenca en el año 1479. Jesús, como siempre, tenemos aquí delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Pues mira, la fecha es el 24 de abril de 1479. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Hacía mucho que no me traías aquí al lecho de un difunto. De un moribundo, efectivamente. Totalmente. ¿Dónde estamos? Mucho, pero es que en este caso me no lo nos puedo quedaba imaginar, ¿no? ¿Dónde estamos, sí. ¿no? Te lo puedes imaginar, sí. A ver, es verdad que no hay muchos datos concretos dentro de la vida, de la biografía de Jorge Manrique. Y hay muchos datos en concreto de sus
batallas, ¿no? De sus victorias, pero es cierto que el que te traiga este momento tan luctuoso, que normalmente los evito los últimos momentos, pero en este caso se dan dos circunstancias muy llamativas. Primero, siempre ha sido una anécdota, y un enigma, ¿no? ¿Cuándo nació realmente, ¿no? Incluso hay distintas teorías de que unos dicen que nació en Paredes de Nava, en Palencia, y otros dicen que nació en Segura de la Sierra, en Jaén. Bueno, pues lo mismo pasa también con la muerte, ¿de acuerdo? Sí sabemos que el final tiene tres escenarios. Uno es el castillo de Garcimuñoz, donde él es herido en el asalto al castillo. Fruto de esas heridas, él acaba muriendo en Santa María del Campo Rus, que es donde estamos ahora, en esta pequeña localidad de Cuenca, donde él muere este 24 de abril de 1479, donde hay unanimidad y nuestro cronovisor nos indica que efectivamente está la fecha correcta, y luego donde es enterrado, que es en Uclés, en el monasterio de Uclés, ¿sabes? Que es, en fin, la gran encomienda de la Orden de Santiago, y donde él estaba muy implicado también porque su padre, el famoso padre, ¿no? Rodrigo Manrique, pues fue gran maestre de la Orden de Santiago. Entonces, ¿por qué me he venido a este momento justo en Santa María de Campo Rus? Primero, porque es un pueblo que posiblemente mucha gente no conozca, ¿no? Y se hace célebre, tristemente, ¿no?, por la muerte de Jorge Manrique. Y segundo, porque cuando él ya está en sus últimos momentos, vemos que ya prácticamente está expirando gracias a esas heridas sufridas en el asalto al castillo de Garcimuñoz, pues se encuentra entre sus ropas su último poema, su última copla, una copla póstuma, ¿vale? Y eso llama mucho la atención, porque es verdad que él había ya compuesto algunas cosillas, no demasiadas, además siempre alrededor de unas temáticas muy concretas, muchas de ellas eran poesías amorosas, algunas veces con ciertos iba a decir connotaciones eróticas, porque en aquella época así se consideraba, ya ves, lo erótico de aquella época no tiene nada que ver con lo de ahora, pero muchas de ellas tienen que ver sobre todo con aspectos burlescos. De hecho hizo coplas, por ejemplo, a una beoda, que son coplas muy poco conocidas de Jorge Manrique, y sobre todo las más conocidas, que son las doctrinales, ¿no? Las doctrinales, entre ellas las coplas a la muerte de su padre. Bueno, pues en este momento, justo en sus ropas, cuando en fin le van a amortajar, ¿no?, para luego ser enterrado en el monasterio de Uclés, se encuentra un poema. Ese poema es póstumo, pero no solo es póstumo, sino que es premonitorio. Y te lo leo porque es muy, muy breve, ¿no? Dice: oh mundo, empieza ya diciendo: oh mundo, pues que nos matas, fuera la vida que nos distes toda la vida. Mas según acá nos tratas, lo mejor y menos triste es la partida de tu vida, tan cubierta de tristezas y dolores, muy poblada. Es decir, como tú decías, no es la alegría de la huerta, es verdad que él siempre tuvo esa idea, ¿no?, de que podía morir en cualquier momento, es lo que tiene ser un soldado en el siglo XV. Él muere muy joven. Si partimos como fecha de nacimiento de 1440, él al morir en 1479, estamos hablando de 39 años. Y de hecho, en Santa María del Campo Rus, donde hemos asistido, ¿no?, en estos momentos finales de Jorge Manrique, es donde hay una estatua, un monumento, ¿no?, en la Plaza Mayor, dedicada a Jorge Manrique, porque, bueno, puede decir que es de los hechos, en fin, más importantes a nivel histórico que tiene esta población. Pero, claro, todo ello forma parte de ese engranaje donde Jorge Manrique representó lo que era el noble culto, el noble ilustrado de aquel momento. Ya digo, en el siglo anterior ya tuvimos otros genuinos representantes, como fue el Marqués de Santillana, por cierto, estaba emparentado, ¿no? La familia de los Manrique, la familia de los Manriques era una familia muy poderosa en aquel momento. De hecho, su padre, Rodrigo Manrique, ya digo, no solo era el maestre de la Orden de Santiago, sino que también fue un mecenas, fue una de esas mentes, ¿no?, donde dentro de un Juego de Tronos son los que orquestaban pues distintas maniobras, ¿no?, en este caso estratégicas, en un momento muy convulso. Acuérdate que estamos hablando que en el siglo pasado las guerras que tuvo Pedro I el Cuervo con los Trastámara, y en este caso, en este siglo, que además eso le sirvió un poco para formarse, ¿no?, en la nobleza y también en la hidalguía, es cuando ocurre la guerra civil, que se tiene los partidarios de Juana la Beltraneja. Sabes que en aquel momento ya había muerto Enrique IV el Impotente. Aún así, dicen que tuvo una hija, su única hija, pero las malas lenguas dijeron que era de Beltrán de la Cueva, ¿no?, de su lugarteniente, por lo tanto la llamaban Juana la Beltraneja. Y en ese momento está la disputa y la guerra civil si el que tiene que suceder en el trono a Enrique IV el Impotente es su hija, Juana la Beltraneja, o es Isabel la Católica. Entonces Jorge Manrique y los Manrique en general, que era una familia muy poderosa, toman parte
en el bando vencedor. ¿El bando vencedor cuál fue? Evidentemente Isabel I de Castilla, ¿no? Entonces eso le ayudó muchísimo para conseguir más nobleza. Cuando me refiero a más nobleza es más títulos y por supuesto mucho más prestigio. Pero ya sigo insistiendo que su faceta literaria es la que ha pasado a la posteridad y no su faceta bélica. ¿Sabéis quién soy yo? Sí, creo que sí. ¿Sabéis lo que en Garcimuñoz os aguarda? Sí. ¿No preferís deteneros y dar vuelta? No. ¿Quién sois vos de verdad? En una llaga mortal, desigual, que está en el siniestro lado, conoceréis luego cuál es el leal servidor y enamorado. Por cuanto vos me la hicisteis a mí después de vencido, en la vencida que vos, señora, vencisteis, cuando yo quedé perdido, y vos, querida. ¿Tanto me deseáis? Sí. Pues me tendréis. Llegaré a vos al tiempo que la noche. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. ¿No teméis llegar a ese descanso? Por esto no temo nada, ni tengo de qué temer. Porque mi muerte es pasada, y la vida no acabada es la gloria que ha de haber. No sé en qué puedan dañarme, ni mal que puedan hacerme, pues que lo más es matarme. Y esto no puede pesarme. De todo debo placerme. Adelante entonces, buen caballero, Jorge Manrique, enamorado mío. Tú el silencioso, el huraño, el retraído. ¿Por qué no me cuentas, puesto que voy a ser del todo tuya y tú del todo mío, la historia de la vida que me ofreces? Poca historia y menos vida. ¿Dónde se va tu memoria en este atardecer, ante estos campos, con mi amor a la grupa? A otros campos se va. A los de mi niñez en Segura de la Sierra. Escuchábamos un fragmento de la dramatización de esa obra de Jorge Manrique que hemos tomado de un programa de hace casi 40 años, de esa serie maravillosa de televisión española, Paisaje con figuras, que presentaba Antonio Gala. A él lo escuchábamos al principio del programa y ahora hemos tomado parte de ese contenido, que el otro día viéndolo, digo, este programa hoy sería imposible de emitir, porque la gente cambiaría de canal en 0, ¿sabes? O sea, ese concepto de la televisión de los años 70 que es tan distinto, que marcas un plano de 20 minutos casi, ¿no? O sea, unas cosas así, dices. O la voz en off. Sí, la voz en off. Y por muy interesante que sea, claro, llega a ser un momento es monocorde, llega sí, un poco a entrar queremos en la chispa, monotonía. Queremos movimiento, queremos todo, ¿no? Pero bueno, ahora sería impensable. Totalmente. En cualquier caso, ¿no? Nos ayuda a ilustrar la figura de Jorge Manrique, que el otro día pensaba, ¿no? También releyendo un poco las coplas a la muerte de su padre, casi podríamos decir que era un poco Jorge Manrique, pues un romántico, en vez del siglo XIX, de esa época de apego a la muerte, al desasosiego, a la tristeza, pero en este caso medieval, ¿no? Sí, claro, ya estamos, ya digo, en las postrimerías de ese final de la Edad Media, por lo tanto él ya tiene también ese concepto un poco más modernista, más renacentista, un poco de que efectivamente el memento mori era algo que estaba casi esencial para cualquier guerrero de aquel momento, es saber que en cualquier momento podías morir. De hecho, estas coplas a la muerte de su padre, donde le reivindica como una gran figura, ¿no? En fin, le ponen un pedestal, de verdad, que él tuvo una infancia un poco complicada en el sentido de que su madre, Mencía de Figueroa, ella muere muy joven. Y por supuesto era un niño Jorge en aquel momento y prácticamente todo estuvo bajo el cuidado de Rodrigo Manrique, que debía ser una persona muy carismática. Entonces lo que hace es primero un elogio hacia su padre y hacia todas las virtudes que él atesoró, pero también usa las metáforas y usa un lenguaje creando
esta composición del memento mori, es decir, que al final compara dentro de las metáforas que las vidas son como ríos que van a dar al mar, ¿no? Acuérdate que, por ejemplo, una de las estrofas más célebres de estas coplas a la muerte de su padre es aquella que dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero esto que se ha convertido ya en una especie de copla universal, ¿no? Donde mucha gente incluso lo cita sin saber quién es el autor, pues esto forma parte de él. Y eso es muy importante, porque ya te digo que dentro de esas tres composiciones o tres temáticas que él utilizó en su época, las doctrinales, las burlescas y las amorosas y eróticas, las doctrinales son un poco las que más han tenido trascendencia, pero precisamente por eso, porque toca un tema universal, que es la muerte. Y siempre eso, ¿no? Como esa muerte, que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y allí van los señoríos derecho a se acabar y a consumir, como bien dice Jorge Manrique. Bueno, pues esto es imperecedero, esto es inmortal, evidentemente. Esto sirve en el siglo XV, sigue en el XVI, y sirve en el XX y sirve en el XXI. Entonces ese concepto, y contado como lo cuenta, de la manera que lo cuenta, y las demás poesías prácticamente han pasado desapercibidas. Nadie recuerda, ¿no?, las otras poesías, incluso las eróticas. Aparte, que tampoco era muy original, componiendo. En fin, posiblemente compusiera de una forma muy rápida, ¿no?, estos poemas, y lo que hacía era copiar un poco el estilo de los italianos. Hubo mucha influencia en el siglo XV en España, sobre todo de obras italianas del siglo pasado. Obras italianas que tenían mucho que ver, pues te puedes imaginar, con Dante, con Petrarca, con Boccaccio, y de hecho muchos de esos elementos eróticos están tomados directamente de Boccaccio. Lo que pasa es que él nos pone verso, en aquel momento no se utiliza la rima asonante, que es la que se utilizaba, por ejemplo, en el Mester de Juglaría, se utiliza más en el Mester de Clerecía, que es la rima consonante, la métrica, donde ya se buscaba pues una composición mucho más matemática y no el verso libre que luego se fue imponiendo posteriormente. Fíjate si era tan bueno Jorge Manrique que en la generación del 27, pero también incluso la generación del 98 le hizo bastantes homenajes, porque consideraban que era pues un auténtico poeta metafísico, como así le denominó en su momento Luis Cernuda, poeta metafísico. Yo creo que solo se inspiró en las coplas a la muerte de su padre. Si llega a inspirarse en las coplas que le hizo a su nuera, pues posiblemente no fueran las mismas apreciaciones. Fíjate, estamos en un contexto histórico que es el siglo XV, que es un contexto en el que, bueno, pues hay luchas en el reino de Castilla. Él muere, ¿no?, como decías antes, en el asalto al castillo de García Muñoz en 1479, y claro, la muerte era algo muy cotidiano, y veníamos de una terrible peste en el siglo XIV casi, ¿no?, que ya habían pasado más de 100 años, pero que ese run, ¿no?, ese run de la muerte debía de seguir carcomiendo, ¿no?, un poco el ambiente de la época, ¿no? Sobre todo, pues son épocas también, son momentos donde hay hambrunas, donde bueno, pues el ser humano intenta solventar, ¿no?, los problemas de la forma que puede, y en muchas ocasiones no lo consigue. Incluso Jorge Manrique, que como decías venía de una familia acomodada y que pudiéramos sospechar o pensar que no le faltaba de nada, al final lo que le faltaba es lo que nos falta a todos, ya independientemente de la clase social a la que se pertenezca. Es cuando llegas al final de tus días, lo que te falta es la vida, ¿no?, que es ese elemento común que hemos comentado otras veces, ¿no? De esta época también son muy célebres las danzas de la muerte, un poquito antes y todo, pero la muerte siempre estaba presente, ¿no? Siempre estaba presente, sí. A ver, es verdad que las danzas de la muerte, por lo menos a nivel de representación pictográfica, empiezan en el siglo XIV, o sea que estamos hablando ya de esa época donde la muerte sabía perfectamente que igualaba a todos. Fíjate que Jorge Manrique es un genuino representante de un ciudadano de su época, por una parte. Evidentemente, al nacer en la familia que él nació, Lord Manrique, pues tenía que dedicarse al mundo de las batallas, y más en la época convulsa, ¿no?, con esta guerra civil que tuvo con el bando de Isabel Católica o el bando de Juana la Beltraneja. Y por otra parte, pues él muere a una edad que era la media de edad que en aquella época la gente vivía, que era entre los 40 y los 50 años. Él muere a los 39. Por lo tanto, se convierte en un genuino representante. Es verdad que si no hubiera asaltado el castillo, no hubiera tenido esas heridas tan graves, pues él hubiera vivido mucho más y hubiera hecho más composiciones, no solo esas 40 o 50 que se le atribuyen. Pero aún así, sabiendo un poco su biografía,
vivió bastante sabiendo el peligro que corrió pues en muchísimos de estos lances. Él estuvo en el sitio de Montizón. De hecho, fue una de las grandes victorias, ¿no?, que se obtuvo el Montizón en Ciudad Real. Él tenía en aquella época unos 25 años y consiguen el castillo de Montizón, y de hecho su padre le nombra comendador del castillo, que además Montizón la convierte en villa, ¿no? Entonces, él ya a partir de ese momento pues empieza a tener ese prestigio también con las armas. O sea, había que ser bueno con la espada y con la pluma, que no todo el mundo lo era en ese sentido, porque normalmente los nobles se dedicaban a otro tipo de menesteres mucho más placenteros, a la caza, a las mujeres. Sin embargo, Jorge Manrique pues se le dedicó, ¿no?, a cultivar un poco ese mundo cultural, y no solo él, sino también su entorno. Él estuvo también en esta guerra de sucesión castellana, como te comenté, a favor de Isabel. Él estuvo en la toma de Sabiote, un pueblo de Jaén. Estuvo preso en Baeza, ni más ni menos, donde allí murió su hermano Rodrigo. Él estuvo en el sitio de Canales, él estuvo en la conquista de Alcaraz, en esta localidad de Albacete. Él estuvo en la ocupación de Ciudad Real en el verano de 1475. Él estuvo en la batalla de Uclés. En fin, como ves, él no estuvo ocioso en ningún momento. Él estuvo ahí con multitud de circunstancias en las que pudo haber muerto en cualquiera de estos lances bélicos que te acabo de comentar. Aún así, pues él vivió lo suficiente a esos 39 años como para dejar una obra para la posteridad. Recuerda que también dentro de la familia Manrique tuvo un tío que fue también un gran poeta y un gran autor dramático. Estoy hablando de Gómez Manrique, así que, como ves, de casta le venía el galgo. Uclés. Uclés. También yo quiero descansar en ti. Junto a quien me dio la vida quiero dormir la muerte, y que sus cenizas y las mías lleguen a confundirse. Se hará como pedís, Jorge Manrique. Desde su muerte, todo ha sido como una pesadilla. Un vaivén sin fundamento ni conclusión. Nunca pelear contra infieles, sino contra cristianos. Nunca por causas nobles, sino por rencillas y avideces. Nunca servir a reyes imparciales, ni indiscutibles, ni cimeros. Por defender contra el conde de Cabra el derecho de Juan Benavides, tan próximo a mí como un hermano mío, para que mi padre aún en la otra vida se sintiera orgulloso de mí. Asalté Baeza, pero sin ímpetu ya, sin el coraje contagiado de antes. Me extravié en aquel amanecer. Me apresaron. Me tacharon con nota de perfidia y traición. En la Plaza Mayor puse cartel de reto. Desafío a cualquier caballero o escudero o hidalgo de cualquier estado y condición que me acuse por entrar armado en esta ciudad de Baeza de desacato a nuestros reyes Isabel y Fernando, que Dios guarde, a sostenerlo frente a mi persona, según el fuero o costumbre de España, en el plazo de 30 días desde hoy. En ese largo plazo de dejadez y pena y abandono, viendo correr las aguas del Guadalete en Jerez, donde estaba la corte, manó mi corazón las coplas por la muerte de mi padre. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. No podía pensar en otra cosa, sino en su muerte y su reproche. Lo escuchaba dictarme. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte, la celada en que caemos. No mirando nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar. Desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Jesús, antes de escuchar este corte de Paisaje con figuras del programa de televisión española presentado por Antonio Gala, hablabas, ¿no?, de esa participación y de esa llegada a Baeza, ¿no?, que es la que escuchábamos un poco en esta recreación dramatizada a partir de las obras de Jorge Manrique.
Estaba reflexionando ahora, ¿no? Un poco, es cierto, él pertenecía a una familia pudiente, podemos decir clase media de ahora, ¿no? De la media nobleza de entonces, y queda marcado perfectamente en la figura de su padre y sobre todo en su propia formación, ¿no? No hay datos, ¿no?, de dónde estudió, no hay datos de nada de eso, pero claro, el simple hecho de leer a italianos, que son los que le inspiraron, ¿no?, para hacer algunas de sus obras, ya nos está hablando de una persona inquieta culturalmente y que había recibido una formación pues muy, muy importante, muy notable. No, muy sólida en aquella época. Bueno, que era la formación que recibían los hijos de nobles, ¿no?, en este caso. Y él era uno de ellos, un genuino representante, que se dedicó también a esa literatura. Ya digo que tuvo pues ilustres antecedentes, ¿no?, como el Marqués de Santillana, que también pues marca, ¿no?, también un antes y un después en las letras castellanas. También el infante don Juan Manuel, ¿no?, con el Conde Lucanor, con el libro de Petronio. Entonces, que por cierto, lo que hace es recoger también los cuentos tradicionales, en parte basados en cuentos italianos. Entonces, bueno, pues lo que él intentó era eso. No fue muy original en lo que eran sus composiciones, ya digo, porque sus temáticas eran lo que se hacía también en otros lugares de Europa, pero sí fue original en cuanto a componer una obra que fue trascendental, incluso a dar esa sensación de que la vida hay que vivirla en cada segundo, ¿no? Por eso, porque en cualquier momento la parca te la puede arrebatar. De hecho, en las coplas a la muerte de su padre hay como 3 vidas. Él habla un poco de 3 vidas. Primero sería la humana y la mortal, que sería la más breve, ¿no? La que todos un poco pues estamos condenados a vivir por la fugalidad que tiene la vida. Él luego hablaba de la otra vida, la de la fama, que es mucho más larga, y por supuesto, como no, como un creyente que era, en aquella época todos eran católicos y apostólicos, pues la eterna, ¿no?, que era la que duraba más tiempo. Claro, dentro de sus lances, eso es muy importante también tenerlo en cuenta, él tenía un lema, ¿no? Ese lema, que es un poco el que marcó su carácter, el que marcaba su personalidad. El lema de Jorge Manrique era: ni miento ni me arrepiento. Fíjate, ni miento ni me arrepiento. Eso indica un poco lo que es el caballero. El caballero de aquella época era una persona que, aunque estuvieras equivocado, tenías que ir hasta el final, ¿no?, con tus ideas. Tenías que ser noble en el amplio sentido de la palabra. Entonces, ni me arrepiento. Es decir, claro que él hizo muchas cosas pues horrorosas, tuvo que matar a gente, ¿no?, por supuesto. Pero sabía que lo estaba haciendo dentro de una causa, dentro de esa ejemplaridad, que es lo que se exigía, por ejemplo, en este caso, a la casa de los Manrique de Lara, ¿no?, esa nobleza castellana. En fin, de hecho, en el escudo, si tú miras un poco el escudo de los Manrique de Lara, tiene el toisón de oro. El toisón de oro solo se daba a aquellas familias que habían acreditado su valentía en los momentos cruciales, ¿no?, en los que tuvo que pasar pues toda la época del siglo XV, ya tuvo muchísimos altibajos, pero sobre todo donde muchos de los nobles se rodeaban de gente culta. Él se llegó a casar al final, o sea, a diferencia de su padre, que tuvo hasta 3 matrimonios distintos. Él se casó solo una vez, que se sepa, con Guiomar de Castañeda, y tuvo 2 hijos, que además muy original poniendo los nombres, porque al hijo le llamó Luis y a la hija la llamó Luisa. O sea, que tampoco se complicó demasiado ahí buscando nombres. Pero se sabe que se casó, que también es muy, muy representativo de aquella época. Él no se casa por amor. Él se casa por motivos económicos, porque al final había que unir a estas 2 familias y se consideraba que este enlace matrimonial pues era lo más factible, ¿no?, para los Castañeda, que era también la casa de los Meneses, con la casa de los Manrique de Lara. Entonces, bueno, nunca la llegó a querer como tal, pero bueno, fue lo suficiente como para tener descendencia, para tener a estos 2 hijos, y sobre todo pues para dejar una descendencia mucho más prestigiosa, que en este caso fueron todos sus poemas, ¿no? Ya digo, poemas muy valorados en la generación del 27 y por supuesto en la generación del 98. Acordaos, fíjate que tanto Miguel de Unamuno como Ramiro de Maeztu, como Azorín, como Antonio Machado le tenían en un pedestal, o sea, le consideraban como un auténtico referente. De hecho, Azorín decía que Jorge Manrique era una cosa eterna, sutil, frágil, quebradiza. Jorge Manrique es un escalofrío ligero que nos sobrecoge un momento y nos hace pensar. Qué bueno. Dices, madre mía, Azorín, cómo estaba inspirado en aquel momento. Además, ¿no? esa inspiración que dices viene no solamente en el siglo XIX o en el siglo XX, sino en el siglo de oro,
el siglo de oro de la literatura española. Creo que también Jorge Manrique pues inspiró, ¿no?, a muchos de esos grandes autores de la literatura española. O sea, fue todo un personaje de la historia, a pesar de su obra breve, escueta y tal, pero la verdad es que fue todo un referente. Bueno, y sobre todo Lope de Vega, no lo olvidemos, en el siglo de oro también se le reconoció, te contaba, en fin, en las épocas ya de la generación del 28 y del 27, pero es que en el siglo de oro Lope de Vega decía que sus coplas merecían estar escritas en letras de oro, ni más ni menos. Eso lo decía Lope de Vega, que prácticamente no le gustaba prácticamente ningún escritor anterior, ni escritor anterior ni coetáneo suyo, ¿no? Entonces esa influencia la tuvo también con Francisco de Quevedo. Y sobre todo la tuvo también en canciones actuales. Muchas canciones de Paco Ibáñez o de Amancio Prada están basadas en poemas de Jorge Manrique. Entonces, bueno, pues esa es la importancia un poco que se le ha dado a lo largo del tiempo y que, a pesar de que en algunas épocas ha quedado también silenciado, ¿no?, por otros autores, pero sin embargo Jorge Manrique siempre va a estar ahí, y sobre todo por una gran obra, que es Las coplas a la muerte de su padre, y no el resto de las obras, que ya digo, tiene algunas incluso muy, muy grotescas, que siempre me llamó la atención porque son burlescas, como a una prima suya, como una beoda. Es decir, tenía títulos así que cuando los he leído, es verdad que no te llaman tanto la atención, pero era un cachondo al final, o sea que tenía sus ratos también de libertino. Por supuesto le gustaba la bebida, le gustaba jugar y divertirse, evidentemente como buen soldado que era en aquella época, y tuvo evidentemente pues sus escarceos amorosos de todo tipo, pero ya digo, siempre tuvo ese concepto de personaje bueno, iba a decir renacentista, un poco en el sentido de que ya le empezó a interesar muchísimas cosas de la vida, pero cómo no, le interesó también muchísimas cosas de la muerte, y al final su muerte gloriosa y esas coplas que se encontraron en sus ropas, pues es lo que le ha hecho pasar a la posteridad más que por sus hazañas más bélicas. Es toda una figura de la historia de la literatura, en este caso de la historia medieval, que siempre la vemos como algo más distante, ¿no?, porque es relativamente poco lo que nos ha llegado de aquel momento. Seguro que Jorge Manrique publicó mucho más, o por lo menos no tanto publicó, sino que escribió mucho más, pero no ha llegado hasta nosotros, y hay que pensar también que muchas de las obras de entonces se han perdido para siempre, pues porque no había ediciones de libros, no había imprenta, no había absolutamente nada que las pudiera hacer compartir, ¿no?, con el resto de la gente, en una sociedad donde prácticamente nadie también sabía leer. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. La figura de Jorge Manrique es todo un personaje, como decía ahora, de la historia medieval. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchísimas gracias a ti, y que sepas que él nunca llegó a ver sus composiciones publicadas. Se publicaron también de forma póstuma, pero es lo que le ocurrían a todos aquellos autores del siglo XV. Todo un placer volver a recordar la figura del gran Jorge Manrique. Hasta la próxima semana. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. I started my professional activity as a neurologist, trying to bring relief to my neurotic treatment. Es la voz de Sigmund Freud, uno de esos referentes que hay de la psicología y de la historia de la humanidad, me atrevería a decir, ¿no?, en esa primera mitad del siglo XX, por las reflexiones que hizo de algunos temas históricos, de no solamente la propia historia de la psicología, sino también es un referente, ¿no?, de esa persecución también del nazismo. Lo comentaba ahora a micrófono cerrado con nuestro próximo invitado, ¿no?, la posibilidad que yo tuve de estar en Viena
vivía en la casa de Sigmund Freud en la de Londres, también atraído, ¿no?, por la colección egipcia. Era un apasionado del antiguo Egipto, de la figura de Akenatón, uno de los primeros defensores de ese monoteísmo, ¿no?, de Akenatón, que hubiera dado la idea, ¿no?, de un paso previo, ¿no?, a esa religiosidad judía. Y Freud, como buen judío, pues siempre defendió estas tesituras, ¿no?, estas teorías. Y queríamos hablar de la figura de Sigmund Freud de la mano de una de las personas que yo creo que mejor lo pueden conocer, también biográficamente, pero sobre todo físicamente, ¿no?, que es Florencio Monge Gil, que ha estado en otras ocasiones con nosotros. Él es cirujano maxilofacial, trabaja en la clínica CICOM y le queríamos saludar. Bienvenido de nuevo a Ser Historia, Florencio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Nacho. Encantado de estar contigo y con todo tu público. Ya sabes que es un motivo de enorme alegría estar con vosotros. Estáis llevando ahora entre manos precisamente un proyecto apasionante, ¿no?, que es Una sombra en el rostro de Freud. Los que siguen el programa, tu intervención en otras ocasiones ha estado precisamente ligada, ¿no?, a ese estudio del rostro humano que haces a través de cuadros, a través de esculturas, incluso a través de fotografías, e intentar inspeccionar, ¿no?, desde un punto de vista más cercano algunos protagonistas de la historia, en este caso Freud, ¿no?, los problemas que tuvo en la lengua, en la voz y en el rostro, que cambió un poco, no voy a decir su personalidad, pero cambia el personaje en definitiva, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una historia apasionante. El proyecto nuestro, del cual ya hablé en tu programa hace muchísimos años, pues se basa en que había un poquito de desconocimiento o desorientación en cuanto a cuál había sido exactamente la patología que tuvo. Sabíamos que era un cáncer oral, no se sabía de dónde, había muchas teorías, pero gracias a que, pues tuvimos acceso a una serie de documentos entre el cirujano, documentos que hacía el cirujano con su secretaria y que estaban escritos en nada más y nada menos que en el método Gabelsberger, que es una taquigrafía especial, pues hacía que fuera muy difícil el seguir la pista de cuál fue la patología y cuáles fueron las intervenciones. Y gracias a ese conocimiento y esa, profundización en todo este tipo de documentos fue cuando ya definitivamente sacamos todo lo que había sido el curso clínico de la enfermedad de Freud, que sufrió durante 16 años, los 16 últimos años de su vida. Fíjate que es un poco el detalle de acercarse a un personaje, no voy a decir que idealizarlo, pero de alguna forma te enamoras de él, ¿no?, y quieres conocerlo cada vez más, y ahora está ese futuro proyecto, ¿no?, de un documental, de un corto, Una sombra en el rostro de Freud. El otro día me mandaste algunas colas, ¿no?, de esta pieza, y el compañero que interpreta a Freud es clavado a él, es una risa, me parece algo extraordinario, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace porque precisamente después de muchos años tenerlo abandonado me empieza a llegar más documentación. Yo sigo yendo a Viena, he sido profesor de la Universidad de Viena durante 14 años, he seguido ahondando en una serie de documentos, y la Academia de Medicina de Extremadura pues tiene una serie de conferencias, mensuales, y se me encargó, cuál había sido de alguna manera el curso clínico en estos últimos años de todo lo que había presentado hace muchísimos años. Y pues a partir de ahí, pues lo de siempre, aparecen en redes sociales y empiezan a llamarnos productoras de cine muy interesadas en la historia, porque hay cosas pues son francamente increíbles, ¿no?, de operaciones que se hizo, operaciones que pidió de forma voluntaria, en fin, todo ese tipo de cosas, y hicieron que de alguna manera se despertara el interés por la parte de la cinematografía del documental en este tipo de historia. Y tuvimos la suerte que en ese intervalo pues se cruzó Jesús Sánchez Adalid, nuestro querido novelista extremeño, una maravilla. Buen amigo. Y él ha sido la persona que ha hecho el guión, un guión magnífico, maravilloso, donde entremezcla no solamente la enfermedad, sino la historiografía de esa época, cómo estaba el mundo, qué era lo que pasaba en Viena, qué era lo que pasaba en París, qué era lo que pasaba en Londres. Y para mí ha sido una experiencia súper fabulosa, fantástica. Yo conozco bien Berlín, he estado en varias ocasiones, la última montando la exposición inmersiva de Tutankamón, y tenía ratos libres, ¿no?, para deambular por el centro, rodeando esos enormes edificios históricos.
que nos acercan a una realidad que debió de vivir Freud, ¿no? Es casi te empapas un poco de la figura de Sigmund Freud de una forma natural, ¿no? Comentabas antes, ¿no?, que os acercáis de una forma más académica, más científica a través de esos documentos y esas operaciones, ¿no?, que el propio Freud, me decías, propuso hacerse. Pero esto es un poco complicado, ¿no? Sí, hay intervenciones. Él sufrió 33 intervenciones a lo largo de su vida. Imagínate que algunas de ellas, primero, todas con anestesia local, salvo las dos últimas que fueron con anestesia general, pero una de ellas, que fue, digamos, la más agresiva, fueron 6 horas y cuarto con anestesia local, donde había intervenciones que se realizaron porque había que realizarlas debido a su tumor, a su cáncer, pero había algunas otras. Por ejemplo, él pidió hacer la vasectomía, porque entonces se consideraba la vasectomía como el elixir de la eterna juventud, y sobre todo que quien la propugnaba como digamos el cerrojo a que no apareciera en metástasis. Era imposible que alguien que se hacía una vasectomía y que tuviera una historia de cáncer tuviera metástasis en otras partes del cuerpo, y él fue voluntariamente, sin contar con sus médicos, a un urólogo para que le hiciera la vasectomía. En fin, luego la aplicación de radioterapia, fueron cantidad de sesiones de radioterapia externa, pero luego llegaba alguien con una cápsula de radio y también le decía que se la tenía que aplicar durante 10 minutos. O sea, fue una sucesión de tratamientos tremendo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de hace ya 100 años, ¿no? Entonces, claro, el concepto de medicina era completamente distinto. Claro, pensemos que él nació en 1856 y falleció en 1939. Es un referente, como decía yo antes, casi de esa primera mitad del siglo XX por todas sus ideas en el mundo de la psicología, pero también, claro, llega un poco, que es un poco chamánico, ¿no? Esto que decías ahora, ¿no?, de que por hacerse una vasectomía no va a haber metástasis del cáncer. Esas ideas, ¿dónde nacen? No, esas ideas pues eran las que había en esa época en Centro Europa. O sea, ten en cuenta que el concepto científico todavía se echaba mucho de menos. Ya apareció Albert Einstein, que era el primero que defendía, y además amigo de Freud, que defendía el método científico siempre, pero en la medicina había una serie de teorías que se entremezclaban con la psicología, con la histeria, con el consumo de determinado tipo de tóxicos, y también pues aparecían una serie de intervenciones que en realidad se proponían pues como un método de esterilización, pero que se le sacaban otro tipo de virtudes supuestamente más mágicas, como que era darle mucha más energía al paciente y evitar de esa manera que el cáncer se fuera a otro sitio. En otras ocasiones hemos hablado contigo, Florencio Monge, cirujano maxilofacial, de esas enfermedades que son, bueno, apreciables, ¿no?, en obras de arte. Imagino que también se puede ver la evolución de la enfermedad, ¿no?, en diferentes retratos, y yo no sé si la propia enfermedad ha evolucionado desde esos estudios que hacíais de cuadros del siglo XVI, XVII a cómo se manifiesta en la actualidad. Bueno, con respecto a las pinturas, el tema del cáncer, el cáncer facial o el cáncer oral es muy difícil detectarlo, digamos, en pinturas siglo XV y XVI, pero en relación con la pregunta que tú me haces, un aspecto súper importante de documentación ha sido la fotografía y sobre todo los vídeos que tenemos de Sigmund Freud. La mayoría de vídeos estaban en propiedad de la BBC, tuvimos acceso a ellos, los pedimos y por una serie de circunstancias se nos hizo llegar, y es curiosísimo, incluso cuando tú has puesto ese audio de Sigmund Freud, ahí se nota evidentemente que el paladar, que fue de donde emergió el primer carcinoma, estaba afecto y tenía que tener una prótesis, y esa prótesis tapaba la comunicación entre la cavidad oral y los senos y la nariz, y de esa manera siempre él que hablaba muy despacio porque le dolía mucho, pero sobre todo tenía mucho cuidado en que la prótesis no se moviera y no se cayera, porque al fin y al cabo era la barrera que separaba la nariz y la cavidad de los senos de la cavidad oral. Pero evidentemente la fotografía siempre se fotografiaba desde el lado izquierdo, obviamente. Del lado derecho tenía evidentemente inflamación, lesiones en relación con el tumor y en relación con los tratamientos que sufrió, sobre todo la radioterapia. Tú como médico maxilofacial, cirujano maxilofacial, la expresión del rostro es el reflejo del alma.
tendrá un cierto sentido también, ¿no? Porque muchas enfermedades se manifiestan precisamente a través de nuestra cara, de nuestro rostro. Sí, sin duda. O sea, hay muchas enfermedades, ya sabes, que tienen un tipo de facies especial que hace que el primer síntoma que nos haga de alguna manera estar de guardia es viéndole la cara, porque posiblemente eso detrás haya una enfermedad general. Y en relación con Freud, de los cuales disponemos de fotografías, pues evidentemente los últimos años fueron muy duros, de mucho sufrimiento. Había un disconfort enorme, el comer era una experiencia terrible. Ya sabes que él era un gran fumador y la etiología fundamental de este tipo de cáncer era el tabaco. Nunca dejó de fumar hasta sus últimos días, y evidentemente en las fotografías y en los vídeos se le ve, independientemente de que estuviera posando, pues una mirada de un sufrimiento enorme en relación con la enfermedad y también con los efectos secundarios de su tratamiento. Claro, porque en aquella época, recordemos, él falleció en el año 1939, bueno, pues las formas que había de paliar esos contratiempos eran mínimas o inexistentes, ¿no? O estás drogado todo el día o no puedes hacer nada. Algo de hecho tuvo, ten en cuenta que manejaba muy bien la cocaína, o sea, era un experto en cocaína, tomaba mucho piramidón, y luego, sobre todo, tenía muy claro, cuando conoció a Max Schur, que fue su médico personal muchos años antes, ya le dijo: mira, cuando esto se ponga feo, por favor, me tienes por favor que facilitar acabar con el sufrimiento. Y de hecho Freud muere en septiembre de 1939 mediante un suicidio asistido, mediante 2 inyecciones de morfina que hicieron que desapareciera. Los últimos días, desde el día 1 de septiembre, él se encontraba mal, además entró Francia e Inglaterra en guerra, y eso todavía le puso mucho más depresivo, mucho más dolor, la habitación olía fatal, su perro no quería ya estar con él, era muy difícil el comer, era una cosa desastrosa. Y bueno, pues cuando Max Schur llegó una mañana, pues ya le dijo él, el día 21 de septiembre, ya le dijo: oye, esto no puede seguir así y ayúdame a desaparecer de aquí. De hecho, tiene cartas previas a María Bonaparte y a Stefan Zweig diciendo que él en alguna manera agradecería algún tipo de atajo para acabar con ese tipo de sufrimiento. Y así fue en septiembre de 1939. A ver, tampoco era una persona joven, ¿no? Recordemos, nació en el 56, murió en el 39, pues 83 años, estaba haciendo cálculo ahora mental. Bueno, en aquella época un poco más de la media actual, ¿no? En pleno siglo XXI. Y acabas de mencionar esas cartas, ¿no? Esa documentación, todos esos elementos quizás confluyen en la figura de Sigmund Freud para vuestro próximo trabajo, Una sombra en el rostro de Freud. El hecho de que podáis contar con fuentes muy variadas, ¿no? No solamente está la voz que hemos escuchado ahora, donde ya se le ve pues hablar de una forma pues extraña, ¿no? Y sobre todo esos vídeos, esas fotografías que habéis recuperado de la BBC, pero también la documentación escrita, las cartas. Claro. De entrada, el primer comentario que hacías en cuanto a la sobrevida: estuvo 16 años con el cáncer, lo cual está bastante bien. Es verdad que este cáncer no es un cáncer muy agresivo, lo que pasa es que no estuvo bien operado al principio, digamos que la intervención fue claramente mejorable, pero de alguna manera 16 años está francamente bien. Documentos es que son muy variados, desde todos esos 80 folios en taquigrafía específica que hemos tenido acceso a ellos y que hemos de alguna manera traducido. Por supuesto, todo el depositorio de la policía nazi en la página de WordPress, que ya no está activa, pero que en el año 2004 nos descargamos cantidad de documentos donde veíamos cuál era el seguimiento que hacía la policía nazi a Freud, a sus distintos, a salir a comprar, a ir a su médico, a hacerse una cura, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sobre todo la cantidad de vídeos y de fotografías que tenemos de la época y que nos han ayudado mucho a ir viendo qué es lo que pasó en esos 16 años de enfermedad, desde el inicio, cómo se empezó, hasta cómo terminó.
Habéis estado rodando, ¿no? Y tomando también información en las dos casas, ¿no? que se conservan, la de Viena y la de Londres. Te lo decía también antes a micrófono cerrado, una de las cosas que recuerdo con más simpatía de la visita a la casa de Londres era que el perrillo que había allí en el jardín, que cuando pregunté cómo se llamaba, me dijeron ¿cómo se va a llamar? Freud, claro, el perrete se llamaba Freud, ¿no? Y estaba por ahí corriendo por el jardín. Estar en los sitios donde él estuvo también, no solamente a vosotros a ti como autor del trabajo, ¿no? Imagino que te genera una emoción especial, ¿no? Porque estás in situ, ¿no? En ese emplazamiento, sino también de ahí recobráis mucha información. Es muy inspirador estar en los sitios que estuvo él. Además, entre otras cosas, los dos sitios, las dos casas, no han variado mucho de cómo estaban hace 100 años, ¿no? Entonces ha sido muy inspirador el ver por dónde estaba, dónde falleció, dónde era su vida, dónde tenía un pequeño cuarto que con su hija Ana le hacían las curas diarias durante una hora de la prótesis, de las heridas orales. Y evidentemente habría que ir a la fuente, a Viena y a Londres. Pero también hemos construido en Extremadura un fabuloso, escenario. Estamos empleando edificios y estamos empleando determinado tipo de dependencias que simulan mucho lo que había en Londres y lo que había en Viena, y que hemos ambientado, creo que muy bien, de una forma muy notable, todo el entorno quirúrgico, paseos, muchísimas cosas que evidentemente no podíamos hacer en Viena y en Londres, pero que en Extremadura, como en grandes producciones, que ya he sabido que es un gran escenario, en una producción tan humilde como esta, pues también le hemos sacado mucho jugo a muchas dependencias que son muy interesantes, y que se ha adoptado un ambiente muy parecido al que él tenía tanto en Austria como en Gran Bretaña. Desde luego que sí. ¿En qué estadio está ahora el proyecto? Pues ya prácticamente se han rodado todas las escenas, digamos, con actores, con figurantes. Ahora nos hace falta un poquito más de trabajo de documentación. Además el figurante, el actor que hace de Sigmund Freud, es que es clavado él. O sea, es que es clavado. Ahí ya veréis que hay muchos protagonistas, figurantes, que en fin son de la profesión, que es médico también, que saben muy bien. No, él es banquero. Él es banquero retirado, pero hay muchos profesionales, como te digo, muy conocidos de la profesión. Y en fin, ha sido una experiencia muy humilde, pero te garantizo que muy divertida. Y creo que vamos a intentar ser lo más realistas posible en qué fue lo que sucedió durante esos 16 años, para que el público pueda acercarse verdaderamente a lo que pasó con este gran personaje, que no olvidemos fue y sigue siendo de las personas más influyentes en el siglo XX. Ahora la gente joven lo mira como alguien muy apartado de la realidad, pero esta persona, Sigmund Freud, fue un gran, influyó mucho en el cine, en todas las artes, en la pintura, su relación con Salvador Dalí, en la literatura, en el pensamiento, en la filosofía, en todas las corrientes psiconeurológicas que había tanto en Estados Unidos como en Europa, y por lo tanto fue un personaje con una importancia fantástica en lo que es la civilización, y en concreto durante el siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI. Sí, porque además Freud, ya para ir acabando, Florencio Monge, él fue un personaje muy inquieto, ¿no? Un culo inquieto, diríamos hoy, ¿no? De tocar muchas ramas del saber. Él era psicólogo, pero sobre todo le encantaba la historia, le encantaba el arte, y esas relaciones que tú comentabas ahora con Dalí, con otras figuras importantes de la primera mitad del siglo XX, están demostrando todas esas inquietudes. Era una persona muy conocida, era una persona que cuando se le recibe en Londres se le da el mismo tratamiento como si fuera Charles Darwin o Isaac Newton, y era una persona que influyó, toda la gente de Europa quería conocerlo. El recibimiento en Londres fue como si la cuna del psicoanálisis ya se trasladara directamente de Centro Europa a Inglaterra. Todo el mundo quería estar con él, la familia real británica, cantidad de intelectuales que había por Centro Europa. Albert Einstein hizo todo lo posible por estar con él. Era una persona con un poder de opinión y con una caracterización francamente fantástica.
Desde luego que merecía y merece, ¿no?, este trabajo a la sombra en el rostro de Freud, que muy pronto seguro que podremos ver, y aquí volveremos a tratarlo junto con nuestro invitado Florencio Monge Gil, cirujano maxilofacial, ¿eh?, en la clínica CICOM, de la que eres director, ¿no? De la que soy director, aquí en una ciudad muy pequeñita, pero bueno, pequeñita, relativamente pequeñita, Badajoz, claro Badajoz. Que sí, ¿eh? Pacense, claro muy que bien. sí. Y sobre todo buen amigo. Florencio, muy bien. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Como siempre, Nacho, las gracias son mías. Encantado de estar contigo y con toda la gente que te sigue, entre las cuales me incluyo. Muchas gracias. Gracias a ti. En Saint-Gervais, Blois, a 25 de mayo de 1856. Empiezo hoy con estas líneas mis memorias, las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico. Si el lector me lo permite, voy a conducirle por algunas escenas de mi vida, servirle de cicerone, y para evitarle la fatiga, haré de modo en mi calidad de exbrujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos entrando en nuestra particular sala de cine para hablar de historia del cine. Comenzamos esta sección hace unas semanas junto con Guillermo Balmori, editor de Notorious, y en esta ocasión queríamos hablar de otro trabajo que él ha publicado, El universo de Charlton Heston, precisamente para hablar, yo creo, de una de las figuras icónicas del cine histórico, ¿no? Le podemos ver en Ben-Hur, le podemos ver en el Cid, le podemos ver en Los 10 Mandamientos. Es un artista, ¿no?, que en la década de los años 50 y 60, pues yo creo que protagonizó gran parte de todas esas películas. Guillermo Balmori, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo. Guillermo, en este libro, El universo de Charlton Heston, bueno, proponéis un artista, ¿no?, que es este personaje de defensor, ¿no?, de las armas, y con esa polémica que había un poco detrás de él, y es llamativo, ¿no?, porque físicamente era muy atractivo, era muy guapetón, muy alto, pero luego tenía esos andares tan desgarbados, ¿no?, que siempre yo creo que se evitaba, ¿no?, que saliera caminando en una escena más de 2 o 3 segundos, porque parecía hasta cómico, ¿no? Bueno, yo creo que, fíjate, él decía que tenía la cara antigua, él lo reconocía, ¿no? Tiene una cara muy particular, porque sí que es verdad que es muy atractivo, pero tiene una cara, es decir, tiene la nariz como un poco rota, ¿no? Y eso lo hace también atractivo, ¿no? Y tiene esas facciones muy marcadas de la cara que le hacía... Él decía, he interpretado en mi carrera pocos personajes situados en el siglo XX, decía. Casi todos van del siglo XIX para atrás. Y es cierto, y tenía esa cara histórica que incluso, fíjate, Cecil B. DeMille lo cogió para interpretar a Moisés, porque le recordaba al Moisés de Miguel Ángel, a la estatua, ¿no?, de Miguel Ángel, esa escultura maravillosa. Pues, y es verdad que si la ves, tiene cierta similitud con Charlton Heston, ¿no? Yo creo que era una presencia imponente, ¿no? Yo creo que eso es algo ineludible. Era muy grande, como tú dices, desgarbado, como todos los grandes, ¿no? Como toda la gente alta y la gente que casi no sabe un poco qué hacer con su cuerpo, pero era un tío, la verdad es que muy imponente, y lo fue además hasta bastante maduro, que se conservó bastante bien. Y yo creo que, fíjate, como tú decías, hizo personajes, fíjate, tenemos la idea de que hizo muchos personajes históricos porque consideramos a veces personajes no históricos, porque Ben-Hur no es un personaje histórico, pero no suena histórico, ¿no? Es decir, porque es un cine histórico, en cierto modo. Pero fue Miguel Ángel en El Tormento y el Extra, película extraordinaria. Creo que es una interpretación portentosa, ¿no?, la que hizo él, con Rex Harrison haciendo del Papa Julio, y ese enfrentamiento, ¿no?, entre dos potencias, personalidades tan potentes. Fue Moisés, bueno, qué decir de este personaje, en una de las películas más taquilleras de la historia del cine, fue Ben-Hur. Fue el Cid es especialmente importante, yo creo, por esa vinculación que tuvo con España, ¿no? Es decir, yo creo, fíjate, que Charlton Heston, siendo un actor, evidentemente una leyenda de Hollywood, una de las más grandes leyendas de Hollywood y un auténtico mito a la hora de entender el Star System de Hollywood, en España tiene un plus
porque yo creo que pertenece, aparte de la parte cinematográfica, a nuestra cultura del siglo XX. Es decir, fue una persona tan vinculada que quiso a España y que hizo se paseaba por Madrid y llevó a España siempre. Hablaba español. Dice que incluso en el colegio lo había aprendido, ¿no? Hablar español, y en hablar español ha sido un actor muy querido. Por eso también hizo en España 55 días en Pekín, y luego también vino a hacer César y Marco Antonio y Cleopatra con Carmen Sevilla. Es decir, que tuvo esa vinculación, y yo creo que en España es un actor especialmente querido y nos toca más de cerca, ¿no? Este Charlton Heston majestuoso, le calificaría yo. Claro, recordemos que él nació en el año 1923 y falleció en 2008. Y le tocó vivir, claro, en la flor de su vida, con los 30-40 años, la época de eclosión de ese cine histórico o historicista, ¿no? Con algunas de las películas que has comentado, ¿no? La década de los años 50 es, yo creo que y comienzos de los 60, yo creo que es ese referente, ¿no? Ese marco cronológico del cine histórico. Efectivamente, es un cine en el cual, además, fíjate, son esas grandísimas superproducciones en las cuales el estudio de cine, la Metro, por ejemplo con Ben-Hur, la Paramount con Los 10 Mandamientos, o la Fox, por ejemplo con Cleopatra, jugaban casi toda una carta. Es decir, eran tan carísimas estas, que si la película resultaba un éxito se forraban los estudios, pero si la película podía ser un fracaso. No fue el caso de Cleopatra, que no fue un fracaso, pero sí que fue tan cara que no pudo recuperar la inversión, pues casi se llevó por delante a los estudios de la 20th Century Fox. Y la imagen quizá que tenemos de ese cine épico, epopeya y demás, es Charlton Heston, que por ejemplo fue Juan el Bautista en la Biblia, en la versión que hizo John Huston de la Biblia. Quiere decir que siempre se le veía en eso, lo que él mismo reconocía, estos papeles de hombre antiguo, pero entendido ese hombre antiguo como alguien sublime, ¿no? Como la imagen, digamos, casi divina que damos a los héroes de la antigüedad. Eso yo creo que sería el carácter de Charlton Heston. Además, él tuvo la virtud de hacer grandes papeles con personajes de un perfil histórico diferente, ¿no? Desde el mítico Moisés hasta Miguel Ángel, ¿no? Pues casi hay 2000 años de distancia, ¿no? Claro. El Cid, o sea, le daba igual, ¿no? Que fue un personaje de la antigüedad, un personaje de la Edad Media, un personaje de la Edad Moderna, siempre, ¿no? Sacaba lo mejor de cada uno de ellos. Sí, ten en cuenta que junto a estos, digamos, hombres más tan antiguos, también, por ejemplo, fue Buffalo Bill, en la película El triunfo de Buffalo Bill, que trataba toda la parte del Pony Express, y eso es de correo, ¿no? Que intentaba unir con jinetes todo el oeste americano, o el continente americano. Él hizo esa epopeya, y hizo, por ejemplo, El secreto de los incas, que a ti te gustará especialmente porque es de un explorador, es el antecedente de Indiana Jones. Tú fíjate, si tú ves El secreto de los incas, que es una película que yo recomiendo, es un explorador que tiene el sombrero de Indiana Jones, la cazadora de Indiana Jones, los pantalones de Indiana Jones, incluso las bandoleras, que es todo clavado, reconocido de hecho por Spielberg y por George Lucas en esta película rodada en Perú, con la cantante Inma Sumac, que era una leyenda allí. Es decir, y yo siempre digo, fíjate, que ese uniforme, por así decirlo, de Indiana Jones, que se lo diseñó ni nada ni menos que la diseñadora que había, Edith Head, la que tiene récord de Oscars, la mujer con más Oscars de la historia, la segunda persona con más Oscars después de Walt Disney, que había diseñado los trajes de Audrey Hepburn para Vacaciones en Roma, los de Grace Kelly para Atrapar a un ladrón. Pues también ella diseñó ese uniforme de Indiana Jones. No lo diseñó para Indiana Jones, lo diseñó para Charlton Heston en este explorador del secreto de los incas, pero evidentemente, como luego se copió, se puede decir que ella fue la diseñadora. Charlton Heston fue épico en casi todo lo que hizo. Incluso, fíjate, por una película, por ejemplo, como El mayor espectáculo del mundo, su segunda película, con lo cual Oscar, la mejor película de aquel año, nos deja ver que ya entró por la puerta grande. Es un cine épico, aunque no se puede considerar histórico, pero sí épico. Casi convertía en épico casi todo lo que tocaba. Fíjate que él empezó con cine de aficionados. Él tenía un grupo de aficionados que hacían películas mudas, y él ya fue Julio César en la primera película que él encargó. Hizo Peer Gynt, una adaptación de Peer Gynt, hizo Julio César. Incluso él, esto no se conoce mucho, pero era un actor muy comprometido que empezó haciendo textos de Shakespeare, siempre interpretando a Marco Antonio, era su especialidad. Marco Antonio y Cleopatra era la obra shakespeariana que él siempre tenía como
De hecho, lo hizo en el cine varias veces como sumum, ¿no? Era un hombre muy, muy vinculado con el cine. Y fíjate, además, el cine es un hombre de cine en toda la amplitud de la palabra, porque gracias a él, por ejemplo, Orson Welles pudo hacerse de mal. Si no, no hubiese podido hacerlo. El planeta de los simios, esta película maravillosa de ciencia ficción, también se hizo porque él se involucró, porque nadie quería una historia de monos, decían una historia de hombres monos. Esto les sonaba como algo... y la Fox lo compró porque Charlton Heston se involucró en el producto. Mayor Dandy, la película de Peckinpah, también se pudo hacer por Charlton Heston. Es decir, fue un hombre vinculado con el cine que a veces bajaba su caché. Por ejemplo, en Mayor Dundee dejó de cobrar la segunda parte entera de la película para que la película pudiera estrenarse. Creo que esto realmente era un hombre que le gustaba su oficio y que decía, fíjate, que lo que más le gustaba era trabajar con la segunda unidad, porque no había estrellas de cine y porque se hacía cine de verdad con los especialistas, con la gente que hacía, pues eso, Jackie McAnutt, por ejemplo, el que lo dobló en Ben-Hur, pues trabajar con esta gente no despojada de divismo, ¿no? Por así decirlo, pues era el cine que a él le gustaba interpretar estas escenas. Además, él siempre yo creo que estuvo de alguna forma vinculado al mundo antiguo, a esas aventuras, esa arqueología, ¿no? Estaba recordando ahora la película El Despertar, por ejemplo, ¿no? También relacionada con el antiguo Egipto, una excavación arqueológica en la que él es el protagonista, una historia de la maldición, etcétera. ¿No? Charlton Heston es uno de esos mitos de la historia del cine que podéis redescubrir, ¿no? En este libro, El universo de Charlton Heston, publicado por la editorial, por Notorious Ediciones, cuyo editor, Guillermo Balmori, nos ha vuelto a presentar aquí en esta sección de Sala de Cine en Ser Historia. Guillermo, una semana más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Más de uno estará esbozando una sonrisa, ¿no? Yo el primero al escuchar esta risa infantil con esta música de fondo, una música muy optimista. Queremos hablar en este programa aquí en Ser Historia en la cadena SER en los próximos minutos de la felicidad, de la historia de la felicidad, de cómo el ser humano ha sido capaz, ¿no?, de abrirse camino ante circunstancias adversas. Siempre yo creo el propio espíritu, ¿no?, del ser humano marca esa identidad, ¿no? Siempre buscamos lo positivo, lo que nos hace crecer, la sonrisa, la felicidad, en definitiva, ¿no? Tiene que haber tristeza también para compensar, ¿no? Porque si no sería todo muy anodino, muy, muy aburrido. Pero bueno, esa combinación en donde la felicidad quizá esté un poco por encima, yo creo que ha marcado la vida de millones y millones de personas a lo largo de la historia. Rafael Narbona, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, encantado de saludarte. Rafael Narbona acaba de publicar con Roca Editorial un libro fantástico que queremos recomendar desde aquí, que es Maestros de la Felicidad. Y lo comentábamos él y yo antes a micrófono cerrado, no es un libro de autoayuda, olvídense, nada que ver, es un libro casi de historia de la felicidad, ¿no? Rafael es profesor de filosofía, ha sido profesor de filosofía, algunos de ustedes la van a conocer también porque su voz les va a sonar, ¿no? Es miembro del gabinete de nuestra compañera Julia Otero en Onda Cero, en esos programas de la tarde, y nos viene a hablar precisamente de su libro, Maestros de la Felicidad. Rafael, la primera pregunta, ¿conservamos desde el punto de vista histórico el primer vestigio de felicidad manifestada por un ser humano? Hombre, yo creo que la literatura, la filosofía en general, ya es una manifestación del anhelo de felicidad.
Incluso lo encontramos, pues yo que sé, en la Ilíada, en la Odisea. A pesar de los hechos trágicos que narran, también hay una exaltación de la vida. A partir de que surge la civilización, el objetivo de todos los grandes pensadores ha sido enseñarnos a vivir mejor. Y junto con la filosofía aparece el arte, aparece la música, aparecen las fiestas. Así que yo creo que la felicidad no es algo que surja en un momento determinado, sino que es inherente al mismo hecho de ser una especie que tiene una conciencia de su existir, de sus límites también, pero que también intenta pues aprovechar el momento, hacer planes de futuro y afrontar la adversidad con entereza. Uh-huh. Si tuviéramos que definir felicidad, a mí a veces me han preguntado en muchas ocasiones en entrevistas, ¿no? De esto que te hacen una pregunta a traición ahí a última hora, te dicen, Nacho, ¿para ti qué es la libertad? Y, joder, yo me pierdo como fuera de juego, ¿no? A ti seguro que te lo han hecho muchas veces. Si tuvieras que definir felicidad, ¿cómo la definirías? Pues yo no como una especie de optimismo desbordante, porque eso también es no puedes ser optimista ni sentirte muy dichoso si pierdes el trabajo, si pierdes a un ser querido, si te enfrentas a algún tipo de calamidad, ¿no? Pero sí puedes buscar la paz interior. En una columnita que ha escrito Fernando Aramburu en El País sobre mi libro, definía la felicidad como la conciencia satisfecha, que es una expresión que aparece tanto en Aristóteles como en Hegel. Entonces la felicidad es, incluso en momentos muy trágicos, poder mirarte al espejo y pensar que has hecho lo correcto. Entonces esa paz interior es lo que yo considero una felicidad razonable. No, a mí el optimismo, cuando simplemente es el fruto de unas circunstancias favorables, pues es una reacción primaria sin mucho interés. Entonces lo verdaderamente complejo es cuando luchamos contra el infortunio y logramos encontrar una paz interior que nos permite estar a gusto con nosotros mismos. Uh-huh. Lo comentaba yo ahora, ¿no? Hablando un poco de esos primeros orígenes de la felicidad, lo decía Rafael en el arte, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, en Mesopotamia, vemos escenas bélicas, escenas de destrucción, de guerra, de aniquilación, pero también se recrean momentos de verdadera felicidad, ¿no? Por ejemplo, los antiguos egipcios gustaban mucho de representarse en las tumbas, navegando en una barca de papiro, en los marjales, rodeado de ánades, de patos, de felinos, recreando, más allá del significado mágico que seguro que tienen esas pinturas, un momento de soledad, de tranquilidad, en definitiva, de felicidad, ¿no? La felicidad no sería tal si no hubiera al mismo tiempo algo que contraviniera, ¿no? Algo como la maldad o el desasosiego. Sí, esto, por ejemplo, en las fiestas dionisíacas, o incluso pues en las fiestas que se organizaban en la Edad Media, cuando estaba Europa sufriendo el azote de la peste, pues había una felicidad trágica. O sea, realmente las fiestas dionisíacas deslumbraron a Nietzsche porque expresan una sabiduría trágica. O sea, sabemos que somos frágiles, sabemos que somos vulnerables, sabemos que estamos expuestos a muchas cosas negativas, pero al mismo tiempo celebramos la vida. Entonces, ese impulso no sería posible si no existiera el contraste con la desgracia. Verdaderamente la vida es un juego de luces y sombras, un teatro donde hay penumbra y también pues mucha luz, y expresiones culturales como las fiestas dionisíacas pues reflejan ese conocimiento que además es casi popular, ¿no? De que la vida pues tiene muchas zonas en sombra, pero al mismo tiempo siempre despunta y renace. En las fiestas dionisíacas también pues se celebraba el renacer de la vida, ¿no? El hecho de que la vida es un ciclo que sí, cada cierto tiempo los individuos se acaban, pero la vida continúa. Entonces el contraste entre felicidad e infortunio es necesario para llegar a una sabiduría trágica y no simplemente a un optimismo banal. Además, yo creo que queda muy marcado, ¿no? En todas las culturas del mundo antiguo, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, siempre ha habido festividades, como decías ahora, Rafael Narbona, autor de este libro Maestros de la Felicidad, en donde esas festividades lo que intentaban era, bueno, pues no solamente desde un punto de vista quizás más trascendental, ¿no? La recuperación de la vida, el renacer, tiene un trasfondo mágico, un trasfondo religioso,
y nosotros las hemos heredado ya como algo más frívolo, algo más relacionado con el divertimento gratuito y al final lo que conlleva es lo contrario, ¿no? Me estaba acordando ahora, por ejemplo, de las Navidades, ¿no? Las Navidades en origen, esa festividad del sol invicto o ese momento del solsticio de invierno que tiene un carácter festivo, ¿no? En el mundo antiguo, pues ahora se ha convertido, ¿no? Que tienes que estar contento por narices. Y mucha gente genera todo lo contrario, ¿no? En vez de la felicidad, pues tristeza y desasosiego, como decía antes. Siempre hay una especie de dictadura de la felicidad que está en los libros de autoayuda. Yo no he querido escribir en ningún caso un libro de autoayuda, ¿no? Que me parece un género que no me atrae nada. Y entonces la felicidad no es algo que se puede imponer ni puedes estar todo el día sonriendo. Tendrías que ser un imbécil, ¿no? Porque ¿quién no conoce reveses a lo largo del día o a lo largo de la vida? Pero la felicidad es un objetivo razonable incluso en circunstancias muy trágicas. Yo estoy pensando en Etty Lesun, superviviente no, murió en Auschwitz, que era una judía holandesa de 28 años que escribió un diario parecido al de Anne Frank, pero con más profundidad, porque lo escribe en un momento en que ella ya tiene pues más edad, ha leído a Rilke, escucha la música de Schubert, y en vísperas de ser deportada a Auschwitz y sabiendo que iba a morir, dice: yo sigo celebrando la vida, sigo diciendo que la vida merece la pena, creo en el hombre, creo en Dios. Y en el caso de las Navidades que citabas, las Navidades lo que están asociadas es a un mensaje de esperanza. O sea, realmente el cristianismo, tengas creencias o no, pues nos muestra por un lado lo que es el sufrimiento extremo, ¿no? La muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Que es como una especie de metáfora de la muerte que todos vamos a pasar, pero al mismo tiempo encierra una promesa de vida. Yo creo que hay que tener una perspectiva optimista que puede ser muchas veces de carácter sobrenatural y que yo no descartaría. Vivimos en un tiempo donde hablar de religión se ha convertido casi en una especie de tabú, a pesar de que llevamos pues más de 2000 años de cristianismo, o si no hay que llegar pues a una especie de filosofía como la de Nietzsche, donde se celebra el simple hecho de estar en el mundo, e incluso Nietzsche pues recupera la doctrina estoica del amor fati, según la cual hay que mirar hacia atrás y celebrar hasta lo que nos ha hecho daño, porque lo que nos ha hecho sufrir también nos ha convertido en lo que somos, con lo cual no debemos repudiar nada de lo que hemos vivido. Entonces el desafío, el estar todo el día con una perspectiva como la, con perdón, de Shakespeare, de que la vida es solo ruido y furia, al final lleva al hastío, a la depresión y también la euforia, cuando muchas veces se identifica la felicidad con estados de enajenación provocados por el alcohol o por excesos de otro tipo, siempre desemboca también en un sentimiento de fracaso, de tedio. Entonces la esperanza tiene que ser inteligente, no simplemente pues una reacción muy primaria. Hay, por ejemplo, las máximas de Hipuwer, los textos de Hipuwer en el antiguo Egipto. Vamos, te digo todo esto porque yo soy egiptólogo y lo conozco bastante bien, el 2000 a.C. más o menos, donde cuenta todas las desgracias, ¿no?, que están sucediendo a Egipto en aquel país, donde las tumbas están siendo saqueadas, en donde el que tenía dinero ahora no tiene absolutamente nada. Es decir, una serie de elementos que están caracterizando un poco, como decía Shakespeare luego ya en el siglo XVI, toda aquella tristeza, ¿no?, que debía de marcar el Londres del momento. Rafael, tú eres profesor, has sido profesor de filosofía y escuchándote, yo creo, corrígeme si me equivoco, los filósofos yo creo que cuando intentan ahondar, profundizar en el espíritu del ser humano, lo que están haciendo también es un poco sacar a la luz. Yo creo que eso es innato en el hombre y en la mujer, en el ser humano, lo mejor. Es decir, la filosofía también busca de alguna forma la felicidad o dar una explicación de la felicidad. Sí, busca la virtud, busca la excelencia. Cuando hablabas del mundo antiguo, yo me acordaba de la entereza con la que asumió Sócrates la muerte, ¿no? Según nos cuenta Platón en el Fedón, aunque no fue testigo presencial, pero por los testimonios de otros que se acompañaron a Sócrates en los últimos momentos, él afrontó la muerte con muchísima tranquilidad y con muchísima esperanza. Él tenía la convicción de la inmortalidad del alma, pero al mismo tiempo le daba mucha importancia a la dignidad, al pudor, a la contención. Y siempre la filosofía ha tenido pues el objetivo de enseñarnos a vivir mejor. También lo dice Aristóteles, ¿no?, en la Ética a Nicómaco. Y realmente la vida es una escuela
es un aprendizaje interminable donde se trata de vivir bien. Entonces, que esto lo encontramos en Séneca, lo encontramos en Montaigne, lo encontramos en Pascal. Cada uno, pues bueno, pues escoge un camino diferente. Afortunadamente la filosofía es una galaxia muy amplia donde hay pues muchas constelaciones y cada uno escoge la que le atrae más. Pero la filosofía no es simplemente un saber teórico que especula sobre los límites del conocimiento, sino que intenta conocer para vivir mejor. Lo primero que dice Sócrates es conócete a ti mismo, o sea, averigua cuáles son tus posibilidades y cuáles son tus limitaciones. Solo así podrás ser un hombre virtuoso, y la virtud, según Sócrates, es lo que proporciona la felicidad. O sea, una conciencia satisfecha es la forma más perfecta de felicidad. La felicidad no es simplemente la acumulación de bienes, y de hecho pues los grandes tiranos que acumulan muchas propiedades pues luego han tenido desenlaces trágicos o eran terriblemente infelices. Entonces pues lo que hay que invertir es en crecimiento interior, y es en que muchas veces la felicidad se obtiene, por ejemplo, cuidando a los demás o haciendo un esfuerzo porque los demás sean felices. Entonces estas lecciones las encontramos en San Agustín, las encontramos en Spinoza, por ejemplo, cuando dice que no hay nada más útil a un hombre que otro hombre. Y yo creo que cualquiera que haya pasado por dificultades reales se da cuenta de que los bienes materiales, una vez obtenidas las cosas necesarias para una vida digna, no proporcionan la felicidad. La felicidad se encuentra en tener un proyecto personal, en tener relaciones afectivas y sobre todo la conciencia tranquila, pensando que se ha hecho en cada caso lo que mandaba la virtud. Claro, ahí estamos en una disyuntiva. Yo recuerdo una compañera muy amiga todavía de Valladolid, de la carrera, Natalia, que seguro que nos está escuchando, que me decía: Nacho, el dinero no te da la felicidad, pero ayuda a conseguirla, ¿no? Que seguro que no es una frase suya, no, pero que... Hasta ciertos límites. Yo, por ejemplo, ¿no? he visto con mucha perplejidad lo que ha sucedido con Rafael Nadal y Arabia Saudí. Sí. O sea, no puedes ser feliz, lo decía Aristóteles en la Ética Nicómaco, si no tienes una casa, si no tienes bienes, si no tienes familia. Pues evidentemente todos necesitamos una vivienda digna, unos ingresos dignos, pero cuando ya se llega a unos niveles de bienestar razonables, la ambición desmedida yo creo que lo único que produce es insatisfacción. Y de hecho eso se encuentra pues en El Gran Gatsby, por ejemplo, en la novela de Scott Fitzgerald. Pues ya cuando simplemente es acumular poder, acumular dinero, siempre vas a experimentar tedio, porque todo te va a parecer insuficiente. Entonces yo creo que esto es una especie de patología cultural provocada por la sociedad del consumo, donde se identifica la felicidad con consumir y con acumular. Evidentemente no se trata de reivindicar la miseria, pero todos los filósofos, los estoicos, que ahora están tan de moda, insisten en que la felicidad consiste en necesitar poco. Cuanto menos necesitas de las cosas, más feliz eres. Y yo recuerdo el cuento que escribe Julio Cortázar en Historia de Cronopios y Famas, a un personaje que le regalan un reloj carísimo y al final vive atormentado porque le roben el reloj, porque se estropee. Entonces no hay nada tan... A mí me parece absurdo gastarse 300.000 euros en un coche, aunque los tengas, ¿no? Luego vives atormentado porque no lo puedes dejar aparcado en cualquier sitio. Y esto ya es algo que, por ejemplo, en Boecio también lo encontramos, ¿no? En todos los grandes pensadores, la idea de que los bienes materiales, una vez satisfechas las necesidades básicas, no son una fuente de felicidad. E incluso algunos filósofos, como Diógenes, escogieron deliberadamente la pobreza, porque se sentían así más libres y más dichosos. Desde luego, ¿no? Apruebo y asiento todas las palabras que dice Rafael Narbona, autor de este libro, Maestros de la Felicidad, en el sentido de que... Bueno, lo comentaba yo en un congreso del mundo del misterio en Canarias hace unos años, ¿no? Donde se hablaba de una forma apocalíptica de lo que estaba sucediendo y que todavía no había llegado la pandemia. Imagínate si lo hubieran dicho viniendo la pandemia, ¿no? Y en muchas ocasiones vemos los males del mundo, nosotros que vivimos en Occidente, en este caso hacemos este programa desde España, desde Madrid, desde Europa, y nos olvidamos, ¿no? Creemos que el mundo gira a nuestro alrededor y nos olvidamos de lo que sucede en otros lugares de África, de Asia, de América, en donde el que no tiene nada no va a perder nada.
O sea, da igual que tenga cero, que haya una crisis del copón, porque si no tiene nada, va a seguir teniendo nada, ¿no? Y muchas veces buscamos esos problemas, ¿no? Y en vez de intentar ayudar a los que no tienen nada para dejarles, ¿no? Hacerles avanzar un poquito, nos fustigamos lo mal que estamos, lo mal que vivimos. Digo, bueno, tío, date con una pared, date con un canto en los dientes, mejor dicho, ¿no? Que tienes más de lo que tienen muchos. Sí, yo creo que una de las patologías de nuestra cultura es que vivimos mirándonos el ombligo, muy pendientes de nosotros mismos y reivindicando el derecho a ser felices. Kant decía que no es un derecho, sino que es algo que nos debemos ganar. O sea, esto suena a lo mejor como un poco provocador, pero yo estoy completamente de acuerdo. Yo pasé por una depresión y una de las cosas que me ayudó fue cuidar a mi madre y a mi hermana enferma. Me hizo descentrarme y volcarme en los demás. Cuando hay, yo qué sé, en Occidente se te estropea el coche o el equipo de música y lo vives como un drama, o el ordenador, pero en Gaza, por ejemplo, ahora mismo, o en Sudán, se están viviendo situaciones terriblemente dramáticas. Entonces yo, otra de las lecciones que he aprendido de los filósofos y que intento transmitir en mi libro es que hay que salir de uno mismo. O sea, no estar todo el día pendiente de mi bienestar, mi felicidad, mi tranquilidad, sino buscar, incluso implicarse en cosas que pueden ser duras y dolorosas. Yo imagino que los médicos que están en Gaza están sufriendo, pero al mismo tiempo están experimentando una enorme satisfacción interior. O sea, un médico que salva una vida, yo creo que es más feliz que un millonario que se pasea con un Lamborghini. Entonces hay que un poco, y esta es una lección que se encuentra pues también en el cristianismo, ¿no? Pues pensar en el otro, o en un filósofo judío del que hablo muy poco en este libro, pero sí en otro que se llama Ira, que es Emmanuel Levinas, y dice que la felicidad comienza cuando nos convertimos en rehenes de los otros, cuando apreciamos la fragilidad, el malestar de una persona en una situación de vulnerabilidad y acudimos a su ayuda, ¿no? Ahí se crea pues un vínculo que además produce un bienestar mutuo. Entonces el próximo libro que quiero escribir va a ser precisamente sobre los vínculos afectivos, la importancia que tienen, y uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es cómo esos vínculos se están debilitando en la familia, en los amigos, y yo creo que urge rehumanizar la sociedad, y eso solo se conseguirá pues volviéndole a darle trascendencia y profundidad a los vínculos con los padres, con los hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, y un poco trascendiendo este individualismo estéril en el que estamos atrapados. Desde luego que sí, comparto todo lo que estás diciendo. Yo tengo una amiga que dice compartir es vivir, y desde luego que es una realidad, ¿no? El gesto de compartir algo con una persona, ya sea una persona cercana o alguien desconocido, a mí por ejemplo es algo que siempre me ha llenado y me satisface, ¿no? Y estamos en una sociedad, yo creo que perdiendo un poco el norte, en donde incluso lo tengo que decir como mea culpa, ¿no? El hecho de que yo apenas tengo relación con la inmensa mayoría de mis vecinos, porque no estoy en casa, y cuando estoy en casa estoy trabajando, solamente me hablo casi con Elena, mi vecina del cuarto, que era compañera mía en televisión, y cuando ella no está yo le cuido la casa, y cuando yo no estoy ella me cuida la casa, y aún así a veces ni nos cruzamos, ¿no? Y es un poco triste esa vida en comunidad que poco a poco la estamos diluyendo y la estamos perdiendo, ¿no es así? Claro, yo a veces siento nostalgia pues de los pueblos que también tenían muchos problemas, los cotilleos, los prejuicios, etcétera, pero yo creo que el ser humano es un animal comunitario. Necesitamos tener marcos de referencia, estar insertados en una comunidad, y además somos como una serie de comunidades sucesivas, ¿no? Lo primero la familia, los amigos, los vecinos. Yo tengo mucha amistad con los farmacéuticos del pueblo en el que vivo en un pueblo de las afueras de Madrid con 8.000 habitantes, y ahora que por desgracia mi mujer ha pasado por una operación, nos han ayudado mucho. También nos han ayudado mucho antiguos alumnos a los que di clases hace 20 años y que ahora son amigos íntimos. Yo cuando era profesor me atraía más el aspecto humano que el académico. Me atraía más la labor muchas veces social que la puramente intelectual, porque además he dado clases de instituto y en institutos en zonas muy conflictivas, institutos calificados como de especial dificultad, ¿no? Y entonces pues tenía un alumno que estuvo a punto de convertirse en un delincuente. Yo le escribí una carta pidiéndole que no desaprovechara su vida, y esa carta él la ha conservado 15 años, ahora mismo es abogado, se alejó, estuvo a punto de entrar en los Miami, que es una organización criminal,
Y entonces, pues bueno, verle convertido en una persona de bien, en un amigo, en alguien que se preocupa por nosotros, pues no hay mayor felicidad, creo yo, no hay mayor satisfacción. Y eso no se obtiene con dinero, eso se obtiene pues invirtiendo en afectos. Y como dices muy bien, lo que hay que volver es a reconstruir los afectos, y no vivir pues eso en colmenas, donde cada uno vive en un apartamento, no saluda al vecino, no conoce a nadie, te mueres, pasan 2 años y si no desprendes mal olor ni siquiera se entera, ¿no? Nadie se acuerda de ti. Yo creo que eso es un fracaso de sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es el principal reto moral que tenemos, vincularnos a los otros, y eso es algo que han destacado casi todos los filósofos, o sea, hasta Freud lo dice, lo que da felicidad es amar y ser amado, no tener un reloj de 300.000 euros. Desde luego que es un objeto estúpido. Todas estas reflexiones y muchas más con un trasfondo histórico enorme las podemos ver, descubrir en este libro, Maestros de la Felicidad, que acaba de publicar Roca Editorial, cuyo autor, Rafael Narbona, nos ha atendido en los últimos minutos aquí en Ser Historia. Rafael, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, por esta conversación que ha sido tan fructífera. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que lo podéis escuchar completo de nuevo a través de los podcasts de Ser Podcast o a través de cualquier agregador de audio. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y ayudando también en la producción. Delante de los mandos técnicos de esta máquina del tiempo, Chumi Rodríguez, y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento y cosas divertidas aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.